Mirando ahí al petróleo, tenemos a las bolsas asiáticas que ahora mismo, Eva Villanueva, vienen unas arriba y otras abajo. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, lo que es cierto es que se impone por mayoría las ventas, aunque hay excepciones como Shanghái, con avances del 0,11%. Sin embargo, lo que prevalece son las ventas, comenzando además por el índice de Australia, el ASX 200, cae un 0,45% en los 8.658 puntos en una jornada de subidas de tipos de interés. Japón y Corea del Sur, cerrados por festivos, tenemos al Nifty. En India, con caídas del 0,67% hasta los 23.957 puntos. El Hansen de Hong Kong, por su parte, a la baja también, es el que más cae, 1,32% hasta los 25.750 puntos. Miramos ahora a los futuros americanos, futuros sobre el Dow Jones y también sobre el Nasdaq, que vienen, veo que en verde. En verde, subida del 0,26% para el Nasdaq, del 0,19% para el S&P 500 y el Dow Jones apunta a una subida en su futuro del 0,15%. El llamado índice del miedo lo tenemos muy paradito en 19,83 puntos. Los futuros en Europa en rojo. El DAX baja un 0,41% y el futuro del Eurostock 50 recorta un 0,33%. Y si miramos a las criptomonedas, bueno, Bitcoin en lo que va de mes de mayo, sube un 5%, ha reconquistado los $8.000, $80.000, 80.920. Ahí estamos, afianzando esa reconquista. Ethereum también arriba, un poquito más moderado, más tranquilo, $2.378. Y muy importante ver también cómo se están comportando los bonos. Vemos que el bono americano a 10 años ofrece un rendimiento del 4,43%, sigue ahí la tensión. El Bund alemán del 3,07% y en Japón el rendimiento del 10 años alcanza el 2,50%. Con esta fotografía de los activos más importantes estamos listos para entender el resto de la información que viene por la macro y también por la micro. Bueno, hoy Japón cierra por festivo, pero hay actividad en el mercado de las divisas y aquí el yen se coloca en el punto de mira. Hay posibles movimientos de intervención. Cuéntame qué está pasando. Pues sí, estamos viendo cómo esta mañana el dólar frente al yen se sitúa en 157,27 unidades después del breve repunte del lunes que llevaba a la moneda nipona a alcanzar el máximo intradiario de 155,69. En este contexto, la ministra de Finanzas del país, Satsuki Katayama, se ha pronunciado en contra de la especulación del mercado de divisas, lo que ha dejado en alerta al mercado ante una posible intervención adicional después de que distintas fuentes informaran a Reuters de que Tokio intervino el jueves pasado para apuntalar a su debilitada moneda. Echamos un vistazo a la tecnología y a Samsung. Según Bloomberg, Apple estaría explorando la posibilidad de incluir a la surcoreana en la producción de sus nuevos chips. Pues sí, hoy aún así los títulos de Samsung no cotizan, es festivo. En Seúl, el importante, el gigante de la manzana, habría mantenido conversaciones exploratorias con Samsung, como también con la estadounidense Intel sobre la producción de procesadores para sus dispositivos en un movimiento con el que busca reducir su dependencia de un único proveedor para sus iPhones, iPads y también los Macs. Todo esto, por supuesto, en un escenario donde hoy es importante ver también lo que está pasando en el mercado tecnológico en general y donde vemos como el Hansen tecnológico, vemos que es el que más cae el índice de referencia, el tecnológico también está cayendo con fuerza en la mañana de hoy, caídas que rozan el 2% y una jornada donde vemos a títulos como lo que es SMIC, uno de esos gigantes de referencia, cayendo un 2,56% en Hong Kong. También tenemos los títulos de Huajón en Shanghái subiendo. Hoy no tenemos la cotización abierta de la compañía, pero estamos viendo, por ejemplo, a otros títulos como son Foxconn en Taipei, que sube el 5,27%, pendiente después de las caídas de las tecnologías en Wall Street. Bueno, resultados empresariales, lo avanzábamos al filo de las 7 de la mañana. Tenemos los de HSBC. Su beneficio trimestral decepciona por unas pérdidas crediticias mayores de lo previsto y otros cargos por deterioro. Pues sí, es una de las protagonistas que cotiza en el mercado europeo, pero que también está cotizando en el mercado de Hong Kong, con caídas del 4%
0,5% a esta hora. Unas ganancias antes de impuestos que se limitan a los 9.400 millones de dólares frente a los 9.500 millones de un año antes. La entidad que destaca los riesgos derivados del conflicto en Oriente Medio, entre ellos el aumento de los precios del petróleo, una inflación más elevada y una desaceleración significativa del PIB. Advierte que si los riesgos, esos factores se materializan, podría haber un impacto negativo de entre un porcentaje medio y alto de un solo dígito en sus beneficios antes de impuestos. Bueno, las ventas de vehículos eléctricos de pasajeros de BYD caen por octavo mes consecutivo a medida que se intensifica la competencia. Y esto hace que sus títulos caigan un 3% en Hong Kong y un 2,3% en Shanghái. BYD, el gigante chino, ha entregado 314.100 vehículos de pasajeros de esa energía limpia en abril. Supone una caída de casi el 16% interanual en medio de la férrea competencia. Sin embargo, vemos exportaciones récord de 135.098 unidades y supone un aumento del 70%, según los cálculos de la CNBC, una divergencia entre los resultados nacionales e internacionales que subrayan su creciente dependencia de los mercados extranjeros. En cuanto a otras firmas, Leapmotor o Zeekr registran nuevos máximos en ventas mensuales y Xiaomi también registra aumento. Bueno, y terminamos en Australia. Sí, terminamos en Australia. El Banco Central ha subido tipos de interés como se esperaba en 25 puntos básicos. El índice de referencia retrocede pendiente también de resultados empresariales. Pues sí, en el 4,35% ha dejado esos tipos de interés, 8 votos a favor, solo 1 a favor de dejarlos sin cambios. El comunicado oficial del Banco de Australia subraya que la inflación ha aumentado considerablemente en la segunda mitad del año pasado y que el conflicto en Oriente Medio ha provocado un fuerte incremento en los precios del combustible y de las materias primas relacionadas que alimenta aún más los precios. Advierte que es probable que la inflación se mantenga por encima de su objetivo del 2 al 3% durante algún tiempo. En cuanto a empresas, Westpac Banking tira la baja de la SX con caídas de unos 6% tras presentar un beneficio semestral que no alcanza las expectativas del mercado, y la minera Regis Resources que cae casi un 5% tras anunciar que adquirirá a su homóloga Volt Minerals. Bueno, es que es mucha información, mucho resultado, mucho dato y ahí estamos intentando comprenderlo y ver la lectura del mercado. 7:26, miramos a Estados Unidos. Bueno, y hay más, como viene el día. Hoy se publica la encuesta JOLTS de oferta de empleo de marzo, la lectura final del PMI compuesto de abril y ventas de viviendas nuevas de marzo. Comparecerán Michelle Bowman y Michelle Barr, que son miembros de la Reserva Federal, y van a publicar resultados AMD y Pfizer. Por lo tanto, otro día de curvas. Ayer, bueno, pues pérdidas fueron superiores al 1% para el Dow Jones, del 0,41% para el S&P 500 y, Roberto, el Nasdaq perdió un 0,19%. Los índices se vuelven a ver sacudidos por la incertidumbre provocada por el conflicto en Oriente Medio, donde los ataques a Arabia Saudí y los incidentes relacionados con el estrecho de Hormuz devuelven el pesimismo a los mercados. Esto se ha visto reflejado en otra gran subida en el precio del crudo, con el Brent sobrepasando los $114 el barril, un barril que acumula una subida del 60% en las últimas 9 semanas. Bueno, en las últimas horas, lo avanzabas antes, Palantir y Paramount han presentado resultados y los dos han batido expectativas. Así es, la tecnológica cae en After Hours un 2% a pesar de obtener un incremento en sus beneficios del 85%. Estos se van hasta los 1.630 millones, no solo supera las previsiones del mercado, sino que ve un crecimiento que no se veía desde el año 2020. Además, la compañía consigue cuadruplicar sus ingresos netos y también ha elevado previsiones para lo que resta de año. Así analizaba las cuentas del primer trimestre en la llamada para analistas el director comercial de Palantir, Ryan Taylor. Los últimos 3 meses han sido de los más emocionantes en la historia de Palantir, ya que hemos sido testigos de cómo el mundo entero ha comenzado a percibir el increíble potencial de la IA operativa, así que como los riesgos y peligros que conlleva depender exclusivamente de los modelos. Hemos logrado un crecimiento interanual de los ingresos del 85%, nuestra tasa de crecimiento global más alta desde que somos una empresa que cotiza en bolsa, y un crecimiento secuencial del 16%. Nuestro negocio en Estados Unidos, que ahora representa el 79% de los ingresos totales, superó el 100% de crecimiento interanual por primera vez desde nuestra salida a bolsa.
Por su parte, Paramount sube un 1,70% las operaciones fuera de hora después de presentar ingresos que crecen un 2% interanual hasta superar los 7.000 millones de dólares. Son las primeras cuentas que presentan los estudios desde la adquisición de Warner. Tanto sus ingresos por unidad de streaming como por estudios aumentan en este periodo un 11%. Bueno, y atentos, porque esta madrugada también es noticia Apple. Lo cuenta Bloomberg News. Estaría explorando la posibilidad de contar con Intel y con Samsung para desarrollar sus chips. El medio señala que la firma de Cupertino ha contactado con la empresa de Lip Bhutan sobre el uso potencial de sus servicios de fundición. Además, también sus ejecutivos han visitado una nueva fábrica de chips de Samsung en Texas. Parece que son los primeros movimientos de John Ternus al frente de la compañía. Bueno, ayer lunes el foco también estuvo puesto en GameStop y en eBay, en medio de rumores de adquisición por parte de la primera. GameStop cayó un 10% e eBay subió un 5% después de que el director ejecutivo del minorista de videojuegos asegurara en The Wall Street Journal que quería hacerse con la plataforma de comercio electrónico por 56.000 millones. Las dudas acuden la cotización de GameStop, ya que analistas de Morgan Stanley no ven cómo se podría financiar una operación de este calado dado la brecha de valoración material y ven sinergias cruzadas en los servicios de ambas compañías. 7:29, miramos ahora a Europa. Bueno, Ángeles Lozano, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Hoy empezamos a bailar prontito aquí en España. Banco Sabadell, Unicaja, ¿ha salido? Todavía no. Todavía Ahí no. Estamos, tic-tac, en cualquier momento. Seguramente, en los próximos minutos. Si te parece, recordamos Vale. Sabadell, beneficio neto atribuido 347 millones de euros. En el primer trimestre incluye la contribución neta de TSB, pero es un 29% menos interanual por costes no recurrentes. Las cuentas acusan la caída del margen de intereses y las comisiones y sufren con el impacto de extraordinarios asociados a su plan de prejubilaciones. Ascienden a 55 millones brutos y a esa cantidad hay que sumar otros 14 millones por la cobertura de la libra vinculada a la venta de TSB. Recordemos que la semana pasada cerró la venta por 3.300 millones de euros de la filial británica al Santander, pero las plusvalías no van a apreciarse hasta la presentación de resultados del segundo trimestre. Tenemos también a Unicredit, que gana 3.200 millones de euros, bate previsiones y eleva sus ingresos un 5%. Los accionistas dan luz verde a la ampliación de capital de 6.700 millones de euros para la OPA sobre Commerzbank. El EBITDA de AB InBev asciende a 5.440 millones de dólares. En el primer trimestre es un 5% más y Rheinmetall también ha presentado un crecimiento en sus ingresos preliminares del primer trimestre y ratifica previsiones. Además, hoy vamos a conocer el dato de paro registrado en España durante el mes de abril. Eso en página macro. El IBEX parte desde 17.356 puntos. Ayer caía un 2,4% con el petróleo disparado y la escalada de tensión en Oriente Medio. Los inversores tienen cada vez más miedo de la subida de la inflación. Lo peor los vimos en los bancos. BBVA perdió casi un 5%, Santander casi un 4%, Unicaja se dejaba un 3,8% y ArcelorMittal e IAG también retrocedían más de 3 puntos porcentuales, entre los que subían Indra, que ganó un 2%, y en el resto de Europa también caídas que oscilaron entre el 0,14 del FT100 de Londres, el menos damnificado, y el 2% que se dejaba el Eurostoxx 50. Bueno, ahora toca respirar un poquito hasta el siguiente resultado, ¿no? Hasta dentro de 29 minutos. Son las 7:31. Esto es Radio Intereconomía. Así analizamos todo lo que está pasando.